¿Quieres dar tú la palmada? Doy la palmada. Perfecto. Pues estamos hoy aquí con Mariano Marín, que es compositor de cine y de teatro, que ha hecho todo lo que se puede hacer en teatro. Ha trabajado con Laia Ripoll, con Troncoso y también, y esto es una cosa que me contaron que me ha gustado mucho, un espectáculo que hiciste como hace 20 años en el Teatro Alfil con Ángel Ruiz, dirigido por Javier Cámara. Esto es como una cosa que me han contado. Con Ángel Ruiz es que estuvimos casi 13 años juntos. Mm, Hicimos 3 espectáculos o 4, no me acuerdo mm. cuántos. Y luego también viendo una entrevista tuya, un espectáculo de poemas de César Vallejo, que a mí César Vallejo me gusta mucho, es decir. Ese fue mi primer trabajo como compositor de teatro en Madrid, fue con una obra, con una adaptación hecha con poemas de César Vallejo, que protagonizaba Juan Diego y que se estrenó en Alcalá, en el Teatro Cervantes de Alcalá, justo cuando lo inauguraron. Ujú, Yo creo que sería de los primeros espectáculos que hubo. Y, y es que en esa época yo tocaba el piano con Paco Ibáñez. Le ujú. encargaron la música a Paco Ibáñez y Paco Ibáñez dijo, hazla tú, hazla tú. Y lo hice yo. Claro, Sí. y salió bien, me imagino. Sí, bueno, se enfadó mucho porque no hice lo que él quería. Es una cosa alucinante. Pues el abuelo. Paco Ibáñez es mi abuelo. Y estas cosas que teníamos. Se enfadó, entonces salió el día del estreno a telón echado, salió con su guitarra, cantó la canción que tenía, sobre la que tenía que haber hecho yo la música y ya se quedó a gusto. Ujú. Que era todo como absurdo. Pero bueno, como era una cosa tan experimental, no quedaba mal Claro, tampoco. con César Vallejo, si no eres experimental, pues no Sí. puedes ir con nadie. Me moriré en París. Exacto. Me interesa empezar la entrevista preguntándote por estos dos grandes mundos, porque tú trabajas en el mundo de la música, pero también en el mundo del teatro, que son como mundos que parece que no pueden funcionar uno sin el otro, con el coro griego y todo eso, pero Dices cine y teatro. no, teatro y música. Teatro y música. Entonces, cómo trabajas la música desde el teatro? ¿Qué diálogo estableces? ¿Crees que hay una simbiosis? Es que en realidad yo como trabajo la música, toda la música es trabajo, Ujú, entonces no me planteo nunca un sitio para mí. ujú, Mi sitio está en el hueco, en el sitio en el que puedo ser útil y que puedo aportar algo. ujú, Entonces, cada obra de teatro es un mundo y es un caso diferente y depende muchísimo de muchísimas cosas. No, es que me da la sensación de que la pregunta la enfocas más por el lado artístico. ujú, Entonces, yo es que nunca me he considerado artista, ujú. ¿Por qué? porque soy un trabajador de la música. Yo pongo notas o alturas tonales donde otro pone ladrillos. Ujú, Mi concepto es ese, entonces yo estoy siempre detrás. ujú. Entonces, sí que hay un conocimiento del material, porque tú has estudiado en conservatorio. Sí, claro, claro. Entonces, ¿qué naturaleza tiene el material con el que trabajas? De cualquier tipo. Esa es la gracia de ser trabajador, Ujú, que sabes de todo y no sabes de nada. ujú, Es decir, puedes hacer una pieza súper contemporánea y puedes hacer no sé, una fuga, por poner por caso, ¿no? Puedes hacer ujú, algo barroco totalmente. Entonces tienes que estar en todos los lados. Tienes que hacer lo que cuadra para el momento y lo que pide la obra. Siempre teniendo en cuenta que soy muy ortodoxo como compositor y que intento tener una línea discursiva que sea circular y que esté integrada, que no sea un collage, salvo que se necesite. ujú, Entonces es una forma de trabajar. ujú. Entonces, tú, cuando vas a trabajar en cualquier espectáculo, recibes el texto y ¿qué es lo primero que haces? Me lo leo, pero no entiendo nunca nada. El texto para mí es un misterio. Ujú, O sea, yo soy un súper lector de toda la vida y me gusta mucho y leo mucho ensayo, mucha novela. Me paso la vida leyendo, es lo que más hago, además de andar o ir con la bici. Pero los textos teatrales no es que no los entienda, es que yo no los veo. ujú, No tengo. Una vez el José Luis Alonso de Santos, hablando de esto, me dice: es que tú no tienes ninguna obligación de entender los textos de teatro. Dices, es como si yo tuviera obligación de entender las partituras. Y claro, visto desde ese punto de vista es cierto, porque un texto
un texto de teatro es algo muy, muy específico que un actor lo puede entender o un director lo puede entender y lo puede visualizar, y yo, por ejemplo, no lo visualizo. Yo necesito escuchar a los actores. Entonces yo empiezo a trabajar, mi cabeza empieza a trabajar. Hombre, lógicamente los textos teatrales, cuando es algo muy convencional, pues están llenos o por lo menos hay acotaciones de cosas que suenan o de lo que se busca. Eso se respeta casi siempre, ¿no? Pero yo en realidad cuando me entero de lo que pasa es cuando escucho a los actores. Entonces, digamos que tú llegas al primer ensayo y empiezas a oír la musicalidad de lo que dicen, intentas complementar en lo que ves Es con que lo la entiendo, es música. que cuando escucho a los actores y a las actrices que están diciendo el texto, entonces es cuando me coloco, Ujú, veo dónde hay huecos, ujú, veo dónde me pide música. ujú, Para mí el teatro suena o no suena. ujú, Y hay veces que realmente necesita y hay veces que no. Además, justamente en el teatro lo que hay que evitar es meterte donde no te llaman. Mucho más que en el audiovisual. En el cine, en el audiovisual es que ahí se puede hacer música todo el rato a la americana actual, insultando al espectador, diciéndole ahora tienes que pensar que vas a tener miedo y ahora no sé qué. O sea, esa fórmula para teatro no funciona, salvo que sea una parodia. claro. O sea, hay cosas que no funcionan salvo cuando tienen que funcionar, que son las excepciones, ¿no? Y en el teatro hay que buscar lo que suena, lo que pide, donde aportas algo realmente. Ujú, Es que si no tendría sentido. O sea, tienes que aportar sin estorbar. Y estorbar en el caso del teatro es facilísimo. Ten en cuenta que estamos hablando de lenguaje hablado, eh, o sea, lenguaje que entra por los oídos con algo que tú estás manejando que entra también por los oídos. Entonces son dos fuentes de emisión que te están interfiriendo. Si ujú, alguien está hablando y de repente, si yo estoy hablando ahora mismo y empieza a sonar aquí un taladro, pues ujú. lógicamente tu oreja se va con el taladro. Dejas de escuchar. Pues con la música pasa lo mismo en el teatro. Ujú. Sí, mola también pensarlo en términos de la palabra llega hasta donde llega y entonces como que hay un momento en el que la música tiene que cubrir los huecos de hasta donde no llega la palabra. Sí, básicamente. Si es que en realidad en el audiovisual es lo mismo. Lo que pasa es que hemos llegado a un punto de saturación de música impuesto por Hollywood, desde luego, que para mí no tiene ningún sentido. De hecho, es que en cine, el cine comercial, el cine industrial, digamos, te está pidiendo eso constantemente. Te están pidiendo eso. No, no, y venga música, y venga música. Y llega un momento y dices, pero va, que si no vale para nada lo que hago, Mm, no está contando nada. Si en realidad en el audiovisual la música tiene que rellenar lo que no hace el actor, lo que no dice el actor. ujú, O sea, no rellenar, complementar. mm. ¿Tú sientes que haces dramaturgia con la música también? A veces, pero no siempre. Yo creo que la dramaturgia está bien donde está y con lo que se hace. La música puede complementar, puede ayudar, puede reforzar, pero hacer dramaturgia, bueno, en el caso de la danza, tal vez. En el Mm, caso del teatro o de texto, yo intentaría evitarlo, salvo que hombre, hay casos en los que se hace, de hecho. Y es un pacto con el director y que se monta de esa manera. mm. Y se puede hacer, pero por sistema yo no lo... Claro, y cuando, ¿cómo son normalmente una conversación con un director cuando te pide como, oye, quiero que hagas la música para mi espectáculo? Lo primero que haces, ¿qué es? Pues depende de los casos. Normalmente es ver dónde te estás moviendo con el texto, sobre todo porque el director, la directora, tienen clarísimo dónde hay sitios. Hay veces que no. Ujú, Hay veces que ese director, esa directora no saben dónde necesitas música. Se va viendo con los ensayos. El teatro está muy abierto. El ujú, mundo del teatro está muy abierto y salvo que hagas un montaje absolutamente ortodoxo en el sentido más clásico, de decir, bueno, es que quiero la música para estas transiciones, para pasar de esta escena a la otra o cosas de esas,
está muy abierto y hay veces que descubres sitios y descubres cosas. Hay otras veces que te pones a trabajar y tienen claro dónde va la música y de repente empiezas a ver los ensayos y dices, esto no funciona, esto no hace más que estorbar. Mm. Me parece interesante como la dicotomía que se pueda generar entre hacer la música para un espectáculo en estudio y tocarla en directo. Tú que has hecho pues también música para cine mudo, tocándola en directo y claro, Y para teatro también he hecho mucho. He tocado muchas veces el piano en obras de teatro. Hombre, la verdad es que la música en directo en el teatro es lo mejor. ujú, El hecho de estar pasando a la vez es un mundo porque está funcionando en el mismo plano, en el mismo espacio que la palabra. ujú, Entonces eso es maravilloso. Funciona casi siempre. Siempre y cuando el músico que esté encima del escenario sepa estar. Eso es muy complicado. sí, Hay veces que los músicos no sabemos estar. No sabemos estar porque somos músicos y hacemos de músicos. ujú, Entonces, yo tuve la suerte de los años que estuve con Ángel Ruiz haciendo teatro, haciendo de actor. Yo hacía de actor. mm, Cuando nos dirigía Javi Cámara, me decía, tienes que hacer esto, lo otro y lo demás allá. Y yo no salía de ahí. Y lo pasé muy mal. Tenía auténticos ataques de ansiedad encima del escenario porque mientras estaba tocando no había ningún problema, pero cuando no tocaba, tenía que esperar a que me tocase decir una frase o estar en el lado del actor, pues yo tenía una inseguridad y unos nervios y lo pasaba mal hasta que me fui acostumbrando. Y eso me ha venido muy bien porque entiendo cuál es la posición del actor encima del escenario, cuál es la fragilidad del sí, actor, de los actores, que es muy grande. sí, Entonces tú no puedes meterte con un altavoz y de repente sacarle al actor, sacar al espectador. Hay que jugar con mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces lo que pasa con los músicos, volviendo al principio de la pregunta, lo que pasa con los músicos es que no saben no estar, mm, están encima claro, del escenario. Y en un escenario hay que saber no estar. mm, Es lo más difícil. Estar en un sitio y decir, no, no me toca, pues no pasa nada. Te sí, quedas mirando así al fondo y ya está. mm, Y de repente te toca y dices, y lo, hola, di- y lo dices. sí, Pero claro, un músico no sabes, porque un músico está comentando, está mirando, mm, se ríe con algo que dice el actor, mm, está a la función 14 y se ha equivocado el actor y dice, es decir, está comentando. mm, Esas cosas que son muy complicadas, necesitarían, si pones músicos a tocar en directo o los escondes, ujú, que es una posibilidad, por eso han estado los músicos en el foso toda la vida, o si los tienes encima, los tienes que dar pautas y cuantos más músicos tengas, más complicado es. mm. También interesante la cosa esta de si vemos al músico como un personaje, también podemos ver a la música como un personaje más, ¿no? Que aparece y desaparece Sí, y hace mutis. Cuando compones, piensas en leitmotivs, todo este tipo de cosas como si fuesen personajes. a veces funciona el recurso al leitmotiv, a veces funciona, a veces es imprescindible, pero no siempre. Mm, Que muchas veces funciona más el leitmotiv tímbrico, el ambiente, mm, es decir, porque jugar en el teatro, jugar con melodías, con alturas tonales, con armonía, con música convencional, es muy complicado, porque tienes que tener el hueco muy claro. ujú, A meterte con una melodía a la vez que uno está hablando es lo mismo que decía antes, mm, son dos fuentes de información y una te va a llevar a otro lado. mm, De la música, como dice Troncoso, de la música no te escapas. ya, O sea, de la música no te escapas y en el teatro tiene muchísimo peligro. Entonces hay que medir muy bien dónde estás. mm, Entonces, hacer una melodía tin, tirirín, mm, es que ya a veces funciona, pero muy pocas. mm. Claro, entonces, ¿cuál crees que es la diferencia entre el teatro y la ópera? Es que la ópera es música, Sí, el teatro es teatro. ujú, En la ópera el teatro forma una parte secundaria. ujú, Por mucho
que se empeñan en hacer grandes escenografías y grandes despliegues de coros y de vestuarios y de gente, no deja de ser un adorno de lo que es la música, o sea, un añadido a la música. En la ópera para mí es la música. Yo, de hecho, me cuesta muchísimo tragarme una ópera entera en teatro. Y me las he tragado, pero me cuesta un montón porque me aburren. Ya. Me aburren. Hay tanta música Ujú. y tanta música accesoria Mm. que prefiero ir a casa y ponerme un disco y me escucho 4 arias y digo, "Oh, qué maravilla". Mm. Pero es que los recitativos, uf, nos ponemos con la ópera barroca, es un mundo. Si estás dentro como cantante, pues debe ser maravilloso. O incluso como director o es muy interesante. Pero como espectador a mí me produce, independientemente de que el mundo de la ópera es un mundo elitista y exclusivista, Ujú. absolutamente. Es un mundo, de ricos para ricos, de toda la vida. Mm. Y con otra de las cosas con las que has trabajado, has dicho ballet, ¿qué diferencia ves ahí ¿Ves? entre... En la danza hay una diferencia, ahí sí que cabe la música. Ahí la música tiene la parte fundamental, tiene la parte protagonista, Ujú. totalmente. Entonces ahí sí que puedes hacer cosas y te puedes explayar, ¿no? Puedes hacer. Entonces ahí es una fusión mucho más igualitaria. Ujú. La danza necesita de la música y la música necesita de la danza para coexistir. Ujú. Entonces es un mundo mucho más interesante. Es una pena, yo trabajo en danza, pero me gustaría trabajar más. Y sin embargo, tampoco. Es que luego el otro problema de la danza es este país, que si está mal el teatro, porque para mí está maravillosamente bien el teatro, Ujú. está mucho peor el cine. Para mí está mucho peor el cine que el teatro, con diferencia. La danza sí que realmente cuesta a la gente que tiene compañías de danza durante años. Yo que trabajo con Chevy Muraday, por ejemplo, que lleva toda la vida con su compañía haciendo sus espectáculos, a mí me parece para ponerle un monumento directamente. Me parece un valor increíble. Mm. Y como él hay ahora con la danza, hay muchas compañías que están ahí aguantando, aguantando, aguantando y peleando y cuesta mucho, cuesta mucho. Mm. Eso sí que es una proeza. Sí. La danza en España. Mm. Vamos a pasar ya a las preguntas así un poco más cortas, pero igual de divertidas. Mi primera pregunta, y la que le estamos haciendo a todo el mundo, es acotaciones. ¿A favor o en contra? A favor. No queda otra. Quiere decir que sí, es a favor. Es mejor que te digan lo que el que está escribiendo. El que está escribiendo el texto está bien que te dé líneas de trabajo. Está muy bien porque luego te las puedes pasar por aquel sitio. Claro. Pero a mí me parece lógico. Ujú. Me parece lógico. Hay otro mundo con la música y otro mundo de acotaciones que son las acotaciones impositivas. Ahora suena la obertura de Guillermo Tell, de Rossini. eh, Son cosas que ponían los dramaturgos. Yo creo que alguno lo sigue poniendo para no pagar derechos de autor, para que su texto quedase limpio Ujú. y no tener que compartir con el músico. Pero claro, eso está muy bien que pongas que suena la obertura de Guillermo Tell si el músico tiene la opción de reinterpretarla. Porque si no la reinterpretas, si coges esa música grabada por quien sea, tiene derechos de autor, exactamente igual. Claro. No de Rossini, sino de la editorial que ha producido Mm. esa grabación, ese disco. Mm. Cosas de esas, bueno, tonterías. Bueno, serías tampoco. Es fácil vivir del teatro en España. Fácil. Pues teniendo en cuenta, yo vivo bien, quiero decir que vivo bien, llevo muchos años, lo que pasa es que claro que yo he estado encima del escenario, tocando con otros, componiendo para cine y teatro a la vez, cuesta, Ujú. pero se puede, Ujú. se puede. Ok. La siguiente pregunta es silencio. ¿A favor o en contra? A favor,
A favor, el silencio es fundamental. Si no hay silencio, no hay nada. Si no hay silencio, solo hay ruido. Entonces, silencio además en la música o en el teatro es un recurso muy interesante. Funciona muy bien. Si estás poniendo música y de repente cortas la música, lo que se vaya a decir después en ese silencio tiene más importancia, tiene mucho más peso, por ejemplo. Y como eso hay muchas veces que también he leído un texto, he ido a hablar con el director, la directora, y he llegado a la conclusión de decirle, mira, es mejor que no haya nada. Me ha pasado pocas veces, pero alguna vez me ha pasado. Es decir, creo que no necesitas música, te va a estorbar. Aquí lo que hay es más importante lo que se está contando, lo que se está diciendo, que lo que te vaya a aportar la música. La música te va a despistar. Y a veces me he equivocado también. Que también hay que saber admitir eso también, ¿no? Sí, a veces pasa también, sí. Y entonces, y recogiendo una cosa que has dicho, ruido, a favor o en contra. Ruido. El ruido me gusta a favor. El ruido me gusta como fuente sonora. Trabajar con el ruido. El ruido entendido como sonido caótico pero organizado. Es decir, en la línea psicoacústica, no, electroacústica, para entendernos, de música contemporánea. A mí el ruido me interesa mucho. ¿Haces diseño de sonido tú? No exactamente, no me gustan los diseños de sonido. Cuando me piden diseños de sonido, intento que lo haga otro u otra. Hay una gente muy buena, mira, Sandra Vicente, por ejemplo. Hace diseños Mariano García, Roc Mateu. Me dejo mucha gente, pero vamos, sí, gente que lo hace muy bien, que saben dónde poner un altavoz, donde yo intento hacer mis diseños de sonido son una PEA y 2 monitores o 4 monitores, si hace falta un poco más. Sí. Pero el diseño es trabajar con el estéreo, trabajar con los altavoces de atrás y poco más en mi caso. Sí, me refería también al trabajo así más puramente de DAW, de coger un sintetizador, Bueno, una onda. sí, no, eso por supuesto. Eso por supuesto, no, si te refieres a... Pensaba que estábamos hablando de diseño de sonido en el escenario. No, eso forma parte de mi lenguaje además. Y claro, volviendo a lo que decías al principio del trabajo, de conocer el material, cuando haces diseño de sonido, ¿eso es crear el material desde cero? ¿Luego trabajas desde ahí o...? Sí, trabajo pues, de la misma manera que se trabaja con alturas tonales. Para mí el concepto sigue siendo el mismo. Insisto que soy compositor ortodoxo, es decir, aprendí de una manera y es la que desarrollo. De la misma manera que tú coges 2 notas o 3 notas, un motivo, y lo desarrollas y de ahí, de esas 3 notas, puedes hacer 2 horas de música, pues lo mismo puedes hacer esto y de aquí dices, pues de aquí me hago una obra de teatro entera. Grabando esto. Solo con esto se puede hacer. Claro. ¿Y cuánto crees que ha cambiado el cómo se hace composición para teatro desde que has empezado a hacerlo? Pues ha cambiado muchísimo, porque yo cuando empecé no cabía otra idea más que la música de alturas tonales. Y casi en directo. Eso que te comentaba de César Vallejo era una guitarra flamenca además, en directo, y un tío tocando los vientos, y yo no sé, me parece que yo estaba tocando algo también. Yo tocando algún teclado, algún sinte o alguna cosa. Pero de entonces hasta ahora ha cambiado mucho, gracias a la tecnología. Es una de las cosas que nos salva a los músicos de teatro. Ahora, por desgracia, tenemos menos acceso a músicos, a grabación, a todas esas cosas, porque los presupuestos son muy, muy pequeños, pero gracias a la tecnología pues puedes desarrollar más cosas y puedes proponer más cosas, puedes tener todo el mundo, lo que te digo, de electroacústica está ahí, y eso se puede desarrollar gracias a los ordenadores, bueno, y también a lo que hayas estudiado. Si no sabes de síntesis, muy difícil te vas a poner a hacer un diseño de sonido. Lo que más que puedes hacer es buscar sonidos en la memoria de un sintetizador.
los sonidos persistentes, buscando, este me mola, este no sé qué, pero vamos. De lo que se trata es de no recurrir a eso, en mi caso, de no recurrir a eso casi nunca. Y si recurres a eso, personalizarlo. Hacer que, pero claro, para eso implica tener conocimientos de síntesis del sonido, de mezcla, de producción, hay que saber un montón de cosas que yo las he ido aprendiendo con los años. Y aún así soy un zote absoluto, es decir, cuando puedo y me lo puede mezclar alguien, encantado de la vida, por supuesto. Sí. Hacer una curva de Q es una cosa que hay que saber hacerla. Sí, claro, es que son palabras mayores. Y es que si uno se dedica a eso, lo hará siempre mucho mejor que tú. Que lo tuyo es un accidente. Lo mío es un accidente, ¿no? No, lo mío también, te lo aseguro. Y la penúltima pregunta, es así un poco capciosa, no me lo tienes en cuenta, es como, cuando una obra es mala, cuando tú vas al teatro y ves una obra que es mala, ¿en qué cosas te fijas? ¿En qué cosas me fijo de una obra mala? Es que una obra mala me canta todo. O sea, cuando hay obras que es que realmente entro al teatro y digo, ¿para qué habré venido? Me ha pasado, ¿eh? Sí. Más de una vez. Me canta todo, porque cuando una obra es mala, pues están mal dirigidos los actores, se ve la mano del directora por todos los lados, que es una cosa que odio. El diseñador de luces está mal dirigido también. Es que hay muchas veces, se da muy poco, ¿eh? Yo la verdad es que no sé si te puedo decir que en toda mi vida he visto obras malas de estas a las que te refieres, un par. Y no me acuerdo de ellas. ¿Para qué? Claro. Pero son estas veces que entras y dices, ¿para qué habré venido? Y si ya duran más de 2 horas, ya entonces ya te mueres directamente. Que eso es otra de las cosas que en el teatro se hacen cuesta arriba a veces. Si una cosa no tiene mucho interés y encima dura mucho tiempo... Sí. La última pregunta te la ha dejado la persona que vino anteriormente, que de hecho es Cata, que está ahí. Hola, Cata. Sí, es que me olvidé de hacerse a Tato y le pedí que me mandase por audio y no lo ha hecho. La pregunta, si quieres, la puedes hacer tú aquí directamente. Vale. Bueno, la pregunta era como en este misterio que parece que es crear, ¿no? Cuando tú, bueno, a lo mejor cuando te pones delante de los instrumentos, delante del ordenador, o vas a la sala y te sientas con el director, la directora y el equipo, ¿qué es lo primero que haces? Pues un ritual, en que se abro la ventana para ver la luz, o me fijo en no sé qué, o lo que sea. No tengo mucho toque yo. No tengo rituales. No, me dejo, como se dice ahora, me dejo fluir. Que las cosas vienen como vienen y depende, es que cada director o directora es un mundo. Es un mundo, entonces te tienes que acercar con mucho cuidado y esperar. Tener una actitud absolutamente activa, proactiva, pero a la vez escuchar, intentar, si propones o dices algo, encontrar el sitio con mucho cuidado, con mucha seguridad si tienes algo claro, pero no tengo costumbres determinadas a la hora de trabajar. Me dejo llevar y escucho mucho. ¿Y qué pregunta le dejas al siguiente? ¿Cualquiera? Sí, incluso si no tiene que ver con el teatro. ¿Qué te gusta más, el invierno o el verano? ¿El frío o el calor? Perfecto. Súper bien. Pues muchísimas gracias, Mariano. Por favor. ¿Has estado cómodo? Muchísimo, sí, muy cómodo. Me alegro mucho. ¿Bien acompañado? Bien acompañado, por supuesto. Y ha sido un placer y un honor, la verdad. Igualmente. Y nos vemos ya pues la semana que viene. Esto lo subimos los lunes, porque los lunes no hay teatro. Pues avísame para verlo. Sí. Y eso, nos vemos. Hasta luego. Now you must acquire a taste for freeform jazz.
Okay, SpongeBob, you ready?